Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta emisión del canal Tomás Klaus y bueno, como ya viene siendo habitual, los sábados tenemos hoy al hermano Maxi que hablará de los gnósticos y de cómo estos actúan contra la sociedad. Y bueno, el hermano Maxi tiene el grupo de los cristianos verdaderos bueno, no es que el grupo sea de él, pero él publica allí muchas cosas y es de los administradores y todo el rollo, ¿no? Ahí os dejé el link del grupo en la descripción por si lo queréis mirar y tal. Y bueno, pues hola Maxi, bienvenido. Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien hallado. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues antes de empezar con el tema este de esta gran conspiración, porque habrá mucha gente que exactamente lo que es el gnosticismo. Entonces, pues cuéntanos un poco qué es el gnosticismo eh, exactamente. Bueno, Tomás, debemos primero que nada entender que no es algo realmente fácil explicar qué es lo que es el gnosticismo porque existe tantos gnosticismos como gnósticos hay, ¿no? Cada gnóstico o gnóstica lo que va a hacer es tener un gnosticismo que si bien tiene ciertas similitudes, eh, depende mucho de lo subjetivo de cada persona, porque es algo que puede ser definido y entendido por cada persona de formas, entendido por supuesto, pero ya definido por cada persona, ¿no? Entonces, bueno, cada conceptualización del gnosticismo emitido por cada persona es cierta en ese sentido, ¿no? Para ellos. Y bueno, esto también es propio del gnosticismo en sí mismo, ¿no? Porque básicamente es eso. Nosotros también, según el gnosticismo, no somos solamente criaturas, sino que también somos creadores, ¿no? Siendo que todos somos Dios y Dios lo es todo y demás, según ese panteísmo. Pero a ver, ¿cómo podríamos definir el gnosticismo de una forma muy sintética? Porque a pesar de lo dicho antes, es cierto que existe un corpus teológico, filosófico, de lo que se entiende por gnosticismo común, ¿no? Bien, ciertas máximas, ciertos conceptos que son comunes al gnosticismo. Veamos, para resumirlo de una forma muy sintética, se puede decir que el gnosticismo es esta creencia que la salvación de los seres, de nosotros, de la humanidad, de todas las cosas, viene a través del conocimiento. Es el conocimiento, la ciencia, la que da la salvación. Eso es lo que realmente propone el gnosticismo. Y bueno, esto, dicho de este punto eh, tan inicial, ese germen de todo lo que después va a pasar a ser y ser entendido por gnosticismo. Pero bueno, podemos también hablar un poco históricamente de esto. Desde la historia oficial que conocemos, lo que se entiende por gnosticismo nace en la antigua Grecia y demás. Es un pensamiento de los occidentales, digamos, jafetas, diría un cristiano,
luego que hubo todo un dominio de lo que fue lo bélico y lo temporal, y que también, por supuesto, lo teológico y filosófico, por parte de los orientales, ¿no? Esto dio paso al nacimiento del Imperio Greco-Macedonio, ¿no? Después el Imperio Romano y demás, hasta el día de hoy, ¿no? Que digamos que sigue gobernando. Realmente una especie de neorromanismo. Hay que reconocer esto, por muchas razones. Pero bien, esto, por supuesto, yo sé, los griegos pensaron, y lo que hicieron fue pensar la historia del humano y generar este pensamiento filosófico que hoy en día conoceremos más o menos como gnosticismo, que fue algo gradual, no fue algo que en un momento se desarrolló. Así nace el orfismo, nace el pitagorismo, eh, son como pasos que van avanzando hacia lo que hoy en día conocemos como gnosticismo, y van dando diferentes máximas que van a conformar este gnosticismo. Después viene Platón y propone toda su filosofía y el resto de pensadores, pero podemos decir que el gnosticismo realmente se manifiesta de una forma mayoritariamente plena, o bastante más plena, con la aparición de la filosofía de Plotino, ¿no? Plotino viene a traer en lo que se conoce como neoplatonismo, y esta será una forma bastante técnica de definir lo que sería el gnosticismo. También hay que matizar que Plotino no estaba plenamente de acuerdo con algunos postulados del gnosticismo que ya existían en ese momento, y que sí podemos llamar también gnosticismo. De hecho, él mismo le habla de esa forma, le dice gnosticismo. Y bueno, lo que sucede es que Plotino no llamaba a por la destrucción de la materia, mientras que los gnósticos sí, le criticaba eso a los gnósticos. Él lo que hacía era más pacífico en este sentido. Pero bueno, los gnósticos no. Bien, entonces, de una forma también técnica, podemos definir históricamente al gnosticismo como una especie de avanzado neoplatonismo. ¿Cuáles son los principales postulados de este gnosticismo? Bien, también de forma muy sintética y básica, sería lo siguiente. El gnóstico cree en una dualidad del todo. Concibe al todo, al universo, a nosotros, al mundo, al todo, como una dualidad. Una dualidad que está manifestada por dos mundos. El mundo de las ideas o de lo espiritual, como puede ser entendido, el mundo de las ideas, y el mundo sensible o el mundo de la materia, también llamado, el mundo sensible, de los sentidos, que se accede a él por medio de los sentidos. Bien, en este sentido, el gnosticismo lo que va a decir es lo siguiente: la materia es mala, o lo sensible es malo, mientras que lo ideal, lo de las ideas, el mundo espiritual es bueno. Y va a llamar a por la destrucción de la materia. Esto es muy importante. Usualmente los gnósticos lo que van a hacer es ocultar esto, ¿no? Pero realmente ellos buscan esto, cosa la cual, de hecho, lo mismo, hasta Plotino les criticaba, por considerarlo terriblemente violento, que realmente lo es, ¿no? Pero bien, de forma muy sintética podemos decir que esto es lo que es el gnosticismo. Luego ellos tienen toda una cosmogonía, explican de forma muy filosófica, cada uno variando de diferentes formas y con diferentes nombres y demás, de cómo se generó esta situación en la cual hoy estamos, según ellos, ¿no? Esto es la caída. ¿Cómo es que existió la caída desde el mundo de las ideas al mundo de la materia? Ellos también hablan de una caída, que existía una edad de oro y demás, pero bueno, ellos la interpretan siempre desde este punto de vista, el punto de vista gnóstico y dual. Entonces, bueno, resumido, bastante sería eso. Podríamos hablar también del mito de la caverna de Platón, de cómo este mito habla básicamente de esto, de cómo él con esta alegoría intentaba enseñarle también a los griegos y también al resto de personas que me van a vivir en el resto de eras, esto, lo cual ha servido mucho como predicación del gnosticismo, para que las personas hagan esto de salirse de la materia, ¿no?
Y también es interesante esta alegoría porque lo que dice es que hay que manipular a las personas. Platón era un totalitarista, hay que recordar esto. Platón no creía en la democracia, la odiaba, luchó políticamente activamente en contra de la democracia, como un tirano y a favor de tiranos, y de hecho teorizó un sistema comunista en su república. Era un totalitario terrible. Bien, y bueno, en resumen, eso, ¿no? Se puede hablar básicamente del gnosticismo de esa forma. Pero a mí me resulta muy interesante ver algo que también tiene que ver con un punto de vista cristiano, y me parece muy interesante esto. Yo siempre rescato lo que es el cristianismo, pero siempre en un punto de vista lógico, y realmente es bastante coincidente ver cómo el cristianismo, a pesar que es atacado y menospreciado socialmente, y a veces mal enseñado, o enseñado a la fuerza, como hace el catolicismo, lo cual, lo digo de nuevo, es un falso cristianismo. Es interesante ver cómo es que eh, el, el, lo que dijo la serpiente en Edén es también el germen de un gnosticismo. Porque, ¿qué fue lo que dijo la serpiente en Edén? Dijo lo siguiente, que la salvación venía a través del conocimiento. ¿Mm? Le dijo a los humanos, le dijo de forma manipuladora, le dijo les dijo, primero puso en duda que el creador, según la Biblia, por la razón por la cual hacía esto, de negarles a ellos el conocimiento. Más que negarles, hay que recordar lo siguiente, el creador, según la Biblia, da el libre albedrío. Adán y Eva podían decidir entre comer o no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, era su decisión. Tanto si se iban a dejar llevar gradualmente por la educación que el creador les daba, o si ellos mismos iban a interpretar ellos mismos como quisieran, cuando quisieran, de la forma en que quisieran, las cosas según su propio entendimiento, ciencia, de la ciencia del bien y el mal, ¿no? Y bueno, aquí vemos un paralelismo, una similitud terrible entre esto. Entonces, ¿qué va a decir Satanás? Que lo que realmente el creador no quería, Yahweh, ¿no? A cual los gnósticos siempre identifican con el demiurgo. Ya podemos hablar un poco de él en cuanto a la cuestión de la cosmogonía. Lo que va a hacer la serpiente va a decir que el conocimiento es lo que va a salvar, ¿no? Porque cuando adquiramos ese conocimiento vamos a ser iguales a Dios y no vamos a morir. Eso es básicamente lo que predica el gnosticismo, la transmigración de las almas. Realmente no hay una muerte en el gnosticismo cuando uno se muere, sino que hay una transformación. Según ellos todos tenemos la ilusión del individualismo, o sea, la ilusión de la individualidad, pero en realidad todos somos un cúmulo de seres, ideas, pensamientos, que bueno, cuando se rompe la vasija del humano, del cuerpo, se liberan y luego pasan a conformar otras cosas, ¿no? Aún hasta otras personas, individuos. Así que es muy interesante esto, cómo lo que Satanás, lo que la serpiente dijo en el huerto de Edén es terriblemente similar a lo que el gnosticismo propone. No vamos a morir, la salvación viene a través del conocimiento, no a través de seguir a Dios. Se nos abrirán los ojos, pasaremos a ser iguales a Él, ¿no? Y esto me parece interesante, ¿no? También hablando de todo el tema de lo que es la igualdad y cómo los gnósticos hablan de volver a ser uno con el uno, ¿eh? Ellos después de la destrucción de la materia, ellos hablan del pléroma, esto es la reunión de todas las cosas de nuevo en el uno, en el Dios incognoscible. Así que bueno, quizás esto pueda servir un poco más o menos para explicar lo que es el gnosticismo. No sé si quieres que hablemos también de su cosmogonía, de cómo es que esto sucede. No, bueno, Pero también, lo que confunde a mucha gente es que hay varios grupos que se identifican o se autodefinen o autoproclaman como gnósticos. El más famoso de ellos,
liderado por el ya fallecido Samael Aun Weor. ¿Hay algún grupo que sea que ahora mismo eh, contenga el gnosticismo auténtico o es un ideal que no está liderado por nadie, que simplemente cualquiera lo puede adoptar? Bien, como toda ideología, y dado que existe la libertad de conciencia, aún que la nieguen, entonces existe el libre albedrío, toda ideología puede ser aceptada por alguien y promovida, ¿no? Avanzada en ella prácticamente. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir que cualquier persona que desee ser gnóstica, bien puede hacerlo. Ahora bien, si tenemos que hablar de los mejores exponentes de estas doctrinas y quienes realmente dominan por encima de otros y la han llevado a acciones no solamente ideológicas, sino prácticas también, más que cualquier otra agrupaciones, tenemos que necesariamente hablar de los jesuitas y los masones. Ellos, más que nadie, y así lo demuestra la historia, han llevado el gnosticismo a su última expresión. Lo están llevando realmente a sus últimas expresiones prácticas. ¿Sí? Y bueno, hay muchas pruebas de ello. Recién estábamos hablando antes sobre este robot llamado Sofía, que lo que viene a enseñarnos es el transhumanismo gradualmente a las masas. Y esta doctrina, o sea, y esto esta gente que está detrás de este robot Sofía, que casualmente y muy interesantemente, Sofía es el nombre de la diosa madre de los gnósticos. ¿Mm? Es muy interesante ver que esta doctrina del transhumanismo es bastante similar a la teoría de las ideas de Platón. ¿Mm? Y bueno, esto también es interesante, ¿no? Ver cómo también sucede esto. Así que bueno, por supuesto, a veces es difícil de poder entenderlo porque ellos operan mucho en las sombras. ¿Sí? Y esto también es muy interesante. Ellos han comprendido, más que otros, y como el mito de la caverna de Platón así lo fuerza, la forma de llevar a las gentes, a la humanidad, hacia esta situación objetiva del gnosticismo y subjetiva, es algo que tiene que ser hecho de forma velada, de forma subconsciente, ¿no? Es algo a la cual hay que manipular a las personas para que vayan, porque conscientemente no van a desear ir. Ellos no van a desear salirse de la materia y de todo lo que existe en el mundo sensible. Entonces hay que forzarlos y manipularlos para que esto hagan, ¿no? Y los jesuitas y la masonería, que duda cabe, son quienes más lo han podido lograr. ¿No? Pero bueno, de hecho, si tuviéramos que hablar también en la práctica por ahí, o en la cuestión más bien ideológica, podemos decir que no podemos ver mucho gnosticismo en los jesuitas, solamente si lo vemos así de frente, o por ahí no tan de una forma tan burda, pero porque ellos aparentan ser cristianos, ¿no? Aparentan ser cristianos. Pero en cuanto a la masonería, sí que podemos decir que es un gnosticismo abiertamente expresado y muy inteligente realmente, ¿m? Porque adentro de él funcionan muchas clases de otras conceptualizaciones gnósticas que vienen por ahí de otras religiones, pero que adentro suyo se empiezan a juntar y bueno, eso, o sea, si tuviera que decir quiénes son los mejores exponentes de estos, yo no diría que es lo que trajo Samael Weor, lo que, sino, u otros exponentes, ¿no? Yo que diría estos dos, la masonería y los jesuitas, realmente. Hoy, antes en el pasado también había otros grandes exponentes, como los templarios, los hallazgos y demás. ¿Sí? De hecho, también han habido otros noticismos abiertamente expresados, por ejemplo, el rosicrucianismo, que muy interesantemente luchó en contra de los jesuitas y después los jesuitas lograron vencer y controlar. Eh, y era un gnosticismo abierto, era predicado a las masas de forma abierta. ¿Sí? Y bueno, también es un gnosticismo.
Pero si tuviera que decir quiénes son los gobernantes hoy en día del gnosticismo, sin duda alguna, jesuitas y masones. Ok, ya hay varias preguntas del chat. Dice Conef Gusgasvili, ¿por qué Paul Johnson dice que el gnosticismo eh, dice que es una religión parasitaria? Bueno, yo no sé quién es Paul Johnson, ¿lo sabes tú? No sé quién es Paul Johnson, de hecho ahora lo estoy buscando. Eh, Sería interesante ver si quien hace la pregunta, Lucas Billy, puede ahondar un poco más en el tema, aportar un poco más. Bueno, acá estoy viendo, es un escritor, historiador y periodista británico y católico. Eh, Bien, interesante su biografía. No lo conozco realmente lo que él postula, tendré que estudiarlo. Eh, ¿Puedes repetirme de nuevo la pregunta que hizo Lucas Billy? Dice que, ¿por qué él dice que el gnosticismo es una religión parasitaria? Bueno, quizás podríamos decir, dar una respuesta a eso. A ver, sin conocer la obra de Johnson, yo puedo expresar también estar de acuerdo con eso, porque lo que hace el gnosticismo es manipular a otras ideologías para irlas llevando hacia su ideología. ¿Mm? Y esto lo hace de una forma manipuladora en un mal sentido, ¿no? O sea, lo hace de una forma taimada, engañosa, y no abierto, no es un debate abierto y sano en el cual, bueno, cada persona después toma su decisión por las pruebas objetivas presentadas y demás. No, no, no. Lo que él hace es una manipulación propagandística, mediática, sociológica, psicológica, para ir llevando a las personas hacia esos lugares. Y esto lo vemos. Y por eso podría yo decir que es algo parasitario. ¿Mm? Además, los gnósticos siempre se han aprovechado de la sociedad en la cual ellos funcionaban, siempre, mediante sus manipulaciones, absolutamente siempre. Lo vemos hoy en día, que duda cabe, ¿no? Y tenemos a la masonería y a los jesuitas, los jefes de lo que es la manipulación mundial, de la esclavitud mundial, de la pedofilia mundial, de todo lo que es el vicio y demás, ellos lo controlan. Y es muy interesante porque supuestamente es lo que ellos detestan, pero bueno, lo controlan y lo usan. Así que nunca vamos a ver, en última instancia, a un gnóstico abiertamente reconocerlo como tal de aquellas personas que dominan, ¿no? O sea, siempre van a operar de forma engañosa, ¿sí? De forma engañosa. Porque bueno, esto es lo que ellos creen, que su conocimiento es para una élite, no para los profanos, no para personas que no lo pueden comprender. Así que, y nos van llevando hacia esa situación en la cual vamos a dejar de existir. Ellos lo que buscan es destruirnos, básicamente, pero ni siquiera aún convenciéndonos de ello, ¿no? Porque lo hacen de esta forma. Entonces sí que podemos decir que es algo parasitario, porque en última instancia lo que estamos hablando es de la destrucción de la humanidad en pos de esta idea. Y esto llevado de forma una manipulación psicológica y sociológica total. Son realmente parásitos. Está probado que cada vez que una sociedad dejó de lado a esta gente, a estas doctrinas, prosperó de muchas formas. ¿Mm? Mientras que toda vez que fue a por sus ideas, ha caído estrepitosamente. Y lo vemos con lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, por ejemplo, como esta cuna de la civilización, esta cuna del liberalismo, del protestantismo está cayendo, la edad moderna de las ciencias, de las libertades está cayendo y está dando paso a esta edad postmoderna, ¿no? Que duda cabe se parece mucho a esa edad feudal de la cual salimos antes. Por supuesto que son parásitos. Ok, a ver, Vaquero Retirado dice, para el invitado, ¿cuáles serían los aciertos y las falencias de la corriente gnóstica?
Bien, yo creo que el gran error del gnosticismo es este, el de, yo todavía lo sigo pensando y demás, yo lo he pensado bastante y en cuestiones filosóficas siempre se hace bastante difícil poder completamente refutar lo que es el gnosticismo porque habla de cosas de las cuales uno no, son por ahí demasiado abstractas, uno no las hipotéticas, ¿no? Entonces está basado mucho en el sentimiento y el deseo de cada persona, ¿no? Es casi como una especie de tentación. Es una tentación, de hecho, ¿no? Cuestiones más bien divinales, más espirituales y demás. Eh, no que otros pensamientos no lo tengan, pero yo creo que la gran falencia del gnosticismo, aunque los gnósticos también van a hacer una apología de esto, porque en su pensamiento dualista ellos odian la materia y la consideran mala, yo diría que el gran error del gnosticismo es su falta de moral, o mejor dicho, su antimoralidad. Porque la moral, hay que reconocer, es objetiva, no subjetiva. La moral, y aun si fuera por convención de todos, también esto puede ser confirmación de que es objetiva, de hecho, y no necesariamente que es subjetiva. Existen valores morales objetivos. Por ejemplo, la prostitución infantil es algo que objetivamente es mala, ¿no? La pedofilia, la pederastia, la violación, el asesinato, el robo, el hurto, son cosas que objetivamente son malas, son amorales, inmorales, mejor dicho. Y esto creo que es la forma en la cual el gnosticismo se ha destruido a sí mismo. Se ha destruido a sí mismo. El gnosticismo, como todas las mentiras, son autodestructivas. Incurren en un error que en última instancia los termina destruyendo. Esto lo vamos a ver con lo que está pasando con el catolicismo. En la Biblia se dice que la gran ramera va a ser quemada con fuego y azufre, y su carne va a ser comida, porque el Padre, Dios, va a poner en la mente de la humanidad el ir en contra de ella. Ella, la cual está borracha de la sangre de los santos y demás. Y hay que reconocer que la gran ramera tiene muchas similitudes desde el punto de vista de la simbología de la Biblia para con lo que es la Iglesia Católica, o por lo menos entendido al catolicismo como la cabeza de esta gran ramera. Y esto es muy interesante porque estamos viendo los momentos objetivos. Históricamente ahora mismo está sucediendo en los momentos en los cuales se está avanzando hacia el nuevo orden mundial, pero también se avanza hacia esta destrucción del catolicismo, que es la pedofilia. Se está destapando todos los casos de abuso y asesinato infantil que el catolicismo está haciendo y ha hecho siempre, porque el gnosticismo es terriblemente pedófilo y pederasta, siempre lo fue, desde los griegos hasta hoy, siempre fue así, y tiene una razón de ser, práctica e ideológica. Y bueno, esto es objetivamente inmoral, y va a llegar el momento en el cual cada vez más y más y más se destape, tanto motivado o no por el Gran Oriente, pero en última instancia esto va a suceder. Entonces, bueno, si yo tuviera que decir entonces, si tuviera que escoger una, creo que filosóficamente se puede hablar muchas cosas que lo cual el gnosticismo incurre en error. Pero si tuviera que decir una primero, diría que ellos son inmorales. Y dado que la moralidad es algo objetivo, ellos están demostrando que no tienen razón. Pero bueno, el gnóstico que va a decir, el gnóstico va a decir, bueno, pero dado que la materia es mala, no me importa. Sucede de esta forma. Ellos creen que el fin justifica los medios. Que si yo ahora mato a miles de personas, o si violo a miles de niños, o si robo a muchas personas, todo esto está justificado si es en pos y en aras de ir hacia el mundo de las ideas. Porque lo que sucede en el mundo de la materia no importa, porque en última instancia sirve para que la humanidad salga del mundo de las ideas, de la materia hacia el mundo de las ideas, porque en el mundo de la materia sufre y sufre y sufre y seguirá sufriendo, entonces, por más dolor entonces, y bueno, esto es lo que yo diría sobre el tema, ¿no? Ellos lo refutarían
de esa forma, aunque es cíclico, ¿no? O sea, ellos usan su misma teoría para demostrar que ellos tienen razón. Pero bueno, si tuviera que responder de alguna forma a esta pregunta, diría esto. Sí diría que hay que avanzar mucho más en cuanto a pensar, porque seguramente hay muchas más razones filosóficas por la cual podemos derribar el gnosticismo. Y bueno, estoy trabajando en ello y además tengo algunas cosas pensadas, pero bueno, son por ahí más extensas. Ok, a ver. Conef Gusgasvili pregunta, ¿es cierto que Platón eh, era un copias y todas sus ideas eran de los filósofos presocráticos? Bueno, mi estudio sobre Platón no es exhaustivo realmente. Lo sigo diciendo, yo me continúo en avance de esta investigación. Así que bueno, no puedo responder ahora mismo esta pregunta. Lo que sí puedo decir es que son muchos los que históricamente han traído esta teoría, la cual dice que es posible que estos famosos filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles y otros más, aún hasta Pitágoras, no hayan sido una persona específica, o no solamente una persona específica, sino que hayan sido un grupo de personas que tenían un maestro o que decían o que le daban a ese maestro el fruto de todos sus estudios, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo que existe un precedente en cuanto a teoría histórica. Pero bien, ahora mismo no puedo responder porque no lo tengo debidamente investigado. Sería algo interesante investigar en el futuro. Ok, a ver. SYDPF pregunta, ¿y cuál es la idea o concepto que tiene el invitado de Dios, gnosticismo aparte? Bueno, entendiendo a Dios realmente como un creador, porque el término Dios existe toda una especie de... Hay que por ahí avanzar un poco más en esto de la conceptualización correcta de los términos, ¿no? Y utilizar los términos correctos. Pero bueno, Dios significa luminoso, ¿no? Simplemente, lo que también es un buen concepto para hablar de la entidad creadora. Yo prefiero llamarle esto, de esta forma, creador, o aún esta entidad creadora, a veces para hablar y entenderlo. Después de mucho examinarlo, yo tengo que coincidir que realmente en la Biblia se presenta una figura del creador que, según toda la ciencia y según lo objetivo que yo he podido entender y ver, coincide. Así que si se me preguntara, yo diría que la conceptualización mía de lo que es el creador, Dios, es aquella de la escritura bíblica. También diría que esto no interpretado de una forma histérica, como se nos enseña socialmente, sino que de una forma crítica e inteligente. Porque existe mucha mala interpretación, ¿no? E eisegesis y no exégesis de lo que es este escrito. Me ha servido mucho a mí para entender lo que es el creador, entenderlo desde un punto de vista objetivo y científico, viendo algunos argumentos filosóficos en pos de esto. Por ejemplo, aquel del argumento cosmológico, me parece muy interesante, lo llamo a que las personas lo investiguen. Es un argumento filosófico el cual, desde el punto de vista de la ciencia y del objetivo, demuestra que es necesaria la existencia de un creador. El hecho mismo de que exista el universo y que las cosas existen de lo objetivo, es demostración que debe existir un creador, ¿no? ¿Por qué? Porque el universo se sabe hoy en día tuvo principio y tiene final. Todo lo que tiene principio tiene causa. De la nada nada viene. Nada viene ex nihilo, de la nada. Existe algo, tiene que haber venido de algo. Y dado que debe trascender, se dice,
dado que aquella entidad creadora del universo debe trascenderle. Por lo tanto, si el universo es temporal, aquella entidad creadora debe ser atemporal, dado que es material el universo, esa entidad creadora debe ser inmaterial, y se sigue avanzando en otras características que cuando las juntas todas, entonces tienes todas las características propias de lo que conocemos como Dios, como un creador, ¿no? Omnisciente, lo tiene que saber todo, omnipotente, atemporal, inmaterial, etcétera, etcétera. Entonces, si se me preguntase a mí cuál es mi conceptualización de creador, yo diría esto, un ser, no una cosa, un ser que creó todas las cosas, ¿m? Y que lo sabe absolutamente todo. Un ser que es todo amor, que es nuestro Padre. Si tuviera que decir una sola palabra para definir al Creador, yo diría esto, Él es nuestro Padre. ¿M? Nosotros somos huérfanos de Él, pero Él nunca se ha alejado de nosotros, sino que siempre ha tendido la mano, siempre a través de la historia, para que aquellos que a Él quieran volver y reconciliarse puedan hacerlo. Él es un Dios justo y en última instancia todos nosotros vamos a ser juzgados por Él, pero de una forma amorosa y paciente. Esa es mi conceptualización del Creador realmente. Yo lo que veo es que Él, a diferencia de lo que nos enseñan los gnósticos, que odian la materia, yo veo que Él a través de la materia nos ayuda a entender realmente cómo ser mejores espiritualmente. Él nos ha dado un mundo de abundancia y de hermosura, la cual los gnósticos continuamente atacan y han convertido este mundo en puro sufrimiento. Por eso yo decía antes este tema de la moral. Realmente ese es el mundo, o sea, los gnósticos atacando al demiurgo, atacando al creador, a lo que ellos conceptualizan como demiurgo, a Yahweh, han demostrado ser peores que lo que ellos entienden como demiurgo. Han sido todavía más esclavizantes, más negreros, más torturadores. Son personas, han creado un sistema de sufrimiento perpetuo y continuo, que deja en vergüenza a lo que ellos entienden como demiurgo, este mundo de prisión y sufrimiento. Ellos han creado un sistema de opresión y de sufrimiento todavía terrible, ¿no? Entonces, bueno, se contradicen a sí mismos. Pero bueno, yo lo diría de esta forma. Y creo que es importante recalcar esta forma, porque una vez más aquí tenemos al cristianismo mostrándonos un creador como realmente y objetivamente parece ser que es, lleno de amor, de paciencia y de un plan para el cual, y una ayuda que nos va a terminar llevando hacia un mejor puerto. Ok, a ver, otra pregunta. Soy un perro, pregunta. ¿Por el odio a la materia serían nihilistas? Ciertamente, se puede hablar de un nihilismo, ciertamente. De hecho, el nihilismo político y asociativo que se generó en el 1800 estuvo siempre muy vinculado a cuestiones masónicas o que luego serían masónicas, ¿no? Recordemos esta unión entre el nihilismo, el anarquismo y también entre el carbonarismo. Y esto lo vemos realmente, es bastante similar, la destrucción de la materia, eso es lo que también dice, o sea, a ver, recordemos la máxima de los asesinos, la secta de los asesinos, nada es cierto, todo está permitido. Y es bastante cercano a lo que propone el nihilismo, nada importa, no importa nada, nada es importante. Y este nihilismo es que se enseña también hoy en día a los jóvenes, ¿no? Y a la humanidad, y tiene bastante calado en las personas que, sometidas a un mundo de caos, intentan buscar algo de orden y placer, ¿no? Así que sí, yo diría que tiene mucho de gnosticismo el nihilismo, por supuesto, porque las cosas sí tienen sentido, realmente. Pero bueno, quizás lo que ellos predican es este sin sentido de la materia, y en este sentido sí que el nihilismo es bastante gnóstico.
Ok, a ver. Konef Gusgasvili dice, ¿creen que con el transhumanismo haya menos oportunidades de empleo y haya reemplazo de las relaciones como por ejemplo robots mujeres y hombres robots? Bueno, yo creo que es así. Recordemos que recordemos cómo históricamente aquellas personas que han dominado siempre han operado en contra del pueblo, siempre, lo hacen hasta el día de hoy, ¿no? Se le critica eso al liberalismo, pero en realidad son ellos, con una perversión y un ataque y subterfugios en contra del liberalismo, han siempre atraído situaciones laborales y temporales bastante cargosas para la humanidad. Eh, a ver, discúlpame un segundo, Tomás. Ok, bueno, mientras Maxi va a atender a lo que sea, pues quiero saludar a todos los espectadores que vais llegando. Ahí, señor Mustio, Lucas, Gilbert, Patti, Larangel Segura, Soy un perro, SYDPF, bueno, todos, ¿no? Ahí está de nuevo. Ok, Sí, continúa, discúlpame. Max. Sí, decía, realmente el transhumanismo es la destrucción última e ideológica, no solamente ideológica, sino también práctica de la humanidad. Es hacer una transmutación, es decir, a la humanidad, ¿saben qué? No seamos más materia, seamos cada vez más idea. Eso es lo que ellos buscan. ¿M? Ellos ven en todo esto de lo informático, ¿m? Ven este pasaje de la materia hacia las ideas. A ellos les encanta y les fascina esto. Hablábamos antes de la teoría de las ideas de Platón eh, y, eh, y cómo es bastante similar al transhumanismo. Hablar un poco de ello, por ejemplo, para entenderlo. Porque es lo mismo. Es muy interesante esto. Es exactamente lo mismo. La teoría de las ideas de Platón dice esto, ¿no? Son las ideas realmente y no las cosas lo que existe. Las ideas es el todo. No es que el ser piensa a la idea y la idea es como una abstracción o un producto del ser. No, sino que el ser o algunos seres, algunos individuos en ilusión de individualidad, realmente son producto de la idea. Ellos creen que las ideas están vivas. Ellos creen que las ideas son lo primigenio, el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante porque en el transhumanismo vemos esto, vemos esto. Y, por ejemplo, vemos algunas cosas muy interesantes que algunos movimientos que ellos hacen. Por ejemplo, China, una sociedad puramente controlada históricamente controlada o sea, la China comunista me refiero, ¿no? Que duda cabe que tuvo influjo en su creación de estas entidades, los jesuitas y la masonería. Podemos hablar un poco de ello, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, Chiang Kai-shek, masón del Gran Oriente, tuvo el lado nacionalista, peleó contra Mao Zedong. Entonces, bueno, yo no tengo todavía mucha información sobre el tema. Históricamente, o sea, se hace muy difícil realmente ver, siempre que hay comunismo en medio, cómo es que ellos han sido, en cuanto a asociaciones, ¿no? Han sido controlados. Pero viendo algunos de los movimientos que ellos han hecho, vemos que es una sociedad muy gnóstica, todos los postulados del gnosticismo en el comunismo y en China también son llevados adelante. Y una de las cosas que están haciendo ahora, por ejemplo, es, eh, bueno, ya habíamos visto cómo es que tenían esa política de un solo hijo, lo cual también es muy eugenista, lo cual es gnóstico. Pero bueno, ahora que están en expansión, porque ellos dicen, bueno, por la conquista comunista del liberalismo, por eso que ellos son capitalistas, o mejor dicho, liberalistas y industriales,
y se meten en este juego, bueno, ahora se intentan tener más hijos por esto, y así están haciendo bases en otros continentes para empezar a implantar su poder en otros continentes. Pero bueno, fijémonos algo que están haciendo también, que es, ellos dicen que a partir de poco tiempo ya no se va a permitir más trabajo de cuello blanco. Esto es, el trabajo de las oficinas es algo que en China de acá a un tiempo va a dejar de existir. Lo van a hacer robots. Todas las cuestiones de lo que es la burocracia y demás, si se quiere, van a ser algo que va a ser hecho por las máquinas y no por humanos. No sé qué va a pasar con toda esa humanidad. No sé qué va a suceder en China con toda esa humanidad. Quizás la utilicen en guerra y la maten, guerra de conquista, pero es muy interesante esto, ¿no? Cómo es que toda este pensamiento crítico en el uso de lo burocrático va a dejar de existir y va a ser algo controlado por ellos de forma automatizada. Bueno, y también dicen que de acá, que una vez que hagan eso, en el futuro también van a hacer lo mismo con el trabajo de cuello azul. O sea, el trabajo de la construcción, de los industriales, de los técnicos, de los ingenieros, o sea, el trabajo puro y duro tampoco va a ser más hecho en la China comunista, no va a ser hecho más por personas de carne y hueso, sino que por robots, por máquinas. Entonces, realmente estamos yendo hacia ese lugar, hacia ese terrible y orwelliano nuevo orden mundial, que por supuesto es gnóstico, ¿no? Ok, a ver, otra pregunta del vaquero retirado es, ¿cuál crees que sea el mayor secreto y o poder de los gnósticos para mantenerse en el tiempo? Bueno, yo diría que el engaño. Sun Tzu nos enseñó que el arte de la guerra está basado en el engaño. Y ellos, así como Satanás, lo han usado muy bien. Ellos nos tientan a nosotros y nosotros les creemos y permitimos que ellos nos dominen, ¿no? Por todas sus tentaciones. Entonces, bueno, yo diría que esa sería la forma. Esa es la forma de dominio que ellos tienen. Ellos son manipuladores ideológicos, sociológicos y psicológicos. Ellos nos manipulan. Ellos nos manipulan a todo momento, siempre. Satanás y sus gnósticos están todo el día manipulando, siempre. Desde que se acuestan, desde que se levantan hasta que se acuestan. Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Esa es la forma en la cual nos manipulan, a través de la mentira. A través de la mentira que luego se convierte en tentación, y luego se convierte en pecado, y luego se convierte en muerte para nosotros. La respuesta es ser más críticos. La respuesta a esto es buscar la verdad. Buscar la verdad. Y esta verdad en última instancia nos dará esta libertad. Ellos nos dominan a través de la mentira, de las mentiras. Hace poco yo examinaba más sobre todo este tema de la cuestión económica, financiera, y lo cual me llevó a redescubrir el tema del liberalismo y demás, y me maravilló de ver cómo es que ellos han controlado los bancos centrales y así nos están dominando y convirtiendo todo un sistema horizontal como es el liberalismo en un sistema piramidal. Lo están haciendo con el paso del tiempo, gradualmente, y bueno, y nos manipulan en la práctica, aquí en lo económico. Así que creo que esa sería la respuesta a eso. Muy bien. A ver, dice SYDPF, ¿de dónde saca Dios el material del universo? Bueno, eso no sería el tema del programa. A ver, señor Mustio, pregunta si ve el hermano Maxi similitudes entre el gnosticismo y la Agenda 21 del papado.
Tomás, la Agenda 21 del papado, esa es la Lo famosa Agenda. de las Naciones Unidas, que bueno, era primero Agenda 21, luego le llamaron los Objetivos del Milenio, Sí, sí, eh, sí, sí. y ahora también están hablando de Agenda Proyecto 2025 o algo así. Son todo diferentes nombres para lo mismo que así a grandes rasgos sería amontonar a toda la gente en grandes ciudades y que ahí pues buscarnos la vida, dejarnos nosotros solos, que nos vayamos matando unos a otros y todo este rollo. Sí, bueno, con las encíclicas papales también se ve esto. Ellos están utilizando el buenismo y están utilizando lo políticamente correcto eh, para irnos llevando como espejitos de colores antes hacia nuestra destrucción, ¿no? Ellos quieren conquistar, ellos quieren conquistarnos. Lo digo de nuevo, yo la otra vez estaba escuchando Radio María, una radio muy jesuita, y que siempre tiene expresiones bastante gnósticas y demás, como hablando del fuego y la luz y el sol. Y bueno, escuchaba una frase que era esta, la siguiente: a la conquista del continente digital, ¿no? Ellos lo que buscan es conquistarnos. Y esto lo hacen siempre mediante buenismo y mediante lo políticamente correcto, por supuesto. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Vos no podés hacer que la humanidad vaya hacia donde vos querés si no lo tentás con algo que a ellos le guste. Las trampas tienen cebo. Si no, los animales o la presa no va a ir hacia ellos. Tiene que haber un cebo. Entonces, claro, ellos lo que dicen, lo que están haciendo es mostrar un futuro hermoso y lindo, el paraíso en la tierra, ¿no? Según lo que se va entendiendo. Pero en realidad lo que ellos buscan es instaurar un sistema totalitario que atente contra la humanidad y que la oprima todavía más, donde no van a existir libertades y derechos de ninguna clase para la humanidad. Y qué duda cabe, tenemos pruebas de ello en la historia. Siempre que han practicado su comunismo o han llegado al poder, han avanzado de esta forma. Así que, si bien es cierto que ahora se nos presentan con una cara buenista como hace Bergoglio y aparenta ser bueno, realmente vamos hacia el mal. Y es muy interesante ver cómo se parece mucho la figura de Bergoglio con esta del falso profeta de la Biblia, ¿no? Alguien que tiene cuernos de cordero, que su poderío está dado por la característica del cordero, alguien manso y hasta cristiano también, como símbolo de lo cristiano. Y también luego tenemos que tiene lengua de dragón, ¿no? Dragón en representación de Satanás, y que realmente su ideología y su corazón está basado en todas estas ideas satánicas. Y bueno, aquí lo vemos, están haciendo esto, están llevando a la práctica esto. Y bueno, esto va a pasar, el nuevo orden mundial va a venir, como está previsto también en la Biblia, el gobierno mundial de la bestia, y la gente, la gran mayoría de la gente va a estar a favor de esto. Por eso es tan importante que hagamos esta labor de concientización y de debate y de información, porque la humanidad está siendo llevada, está siendo manipulada en este sentido, con todas las cosas que ellos desean y que ya después de mucho tiempo se les ha sido negadas, y con este cebo es que van a caer en la trampa última de la humanidad. ¿Mm? Toda la humanidad está a punto de ser conquistada. Ya no hay lugar a donde escapar, ya no hay una América, ya no hay un continente, ya no hay forma de escapar. El último continente es el digital, el de las mentes, el de las conciencias, las cuales por este buenismo están cediendo todas sus soberanías y libertades. ¿Mm? Así que por supuesto, y el Papa actúa activamente en esto. El Papa Francisco y los jesuitas activamente están apoyando la homosexualidad. Y sabemos que los gnósticos y que los jesuitas siempre fueron homosexuales y pedófilos, ¿no? Y también estaba hablando, los jesuitas, esto es increíble que sucede, que nadie o pocos se escandalicen en base a esto.
los jesuitas están, y el catolicismo, el papado, pero más que nada los jesuitas, públicamente, abiertamente, están diciendo que hay que destruir las fronteras de todos los estados-nación. Estados-nación, los cuales nacen gracias a la Reforma Protestante y a la Edad Moderna. Pero esto es increíble, esto es tremendo. Los estados-nación deben ceder su soberanía a un supraestado, y están públicamente promoviendo esto. Entonces, ¿qué duda cabe? Realmente ellos son los que están muy detrás de esta gente. Ya no tan detrás, ya públicamente lo están expresando, ¿no? Y vamos a ver más avances en esto, más y más avances en esto. ¿Mm? Ok, a ver. um, SYDPF dice, ¿de dónde surge el demiurgo o los malvados y satánicos si no es de Dios? Hay dos. A ver, eso no tampoco es del tema de los gnósticos. A ver, Rosalino Flores, ¿el gnóstico hasta cuál grado lleva? Supongo que se refiere a los grados de la masonería o algo así. Bien, veamos. Quizás se pueda responder a las dos preguntas. A ver, el creador, porque la pregunta quizás sería de esta forma, ¿no? Ahora está el punto de vista de los gnósticos, como el punto de vista de la otra que se presenta, que es aquella de la Biblia. Son las dos grandes frentes que rivalizan entre sí, no se puede negar esto, eh, porque el resto de conceptualizaciones o de espiritualidades como el Sanatana Dharma de los hindúes, o el budismo, o tantas otras religiones animistas y demás, básicamente también son gnósticas, porque tienen los mismos postulados que el gnosticismo realmente, predican lo mismo casi. Pero bueno, a ver, de las dos formas también se puede responder el siguiente. El creador, o sea, cual fuere, parece ser, objetivamente parece ser, que brindó de libertad de conciencia y acción a sus seres. O sea, existe libre albedrío, realmente lo existe. Si bien es cierto que en cuanto a omnisciencia, el creador sabe todo, sabe exactamente todo lo que va a suceder, esto no quita que la decisión de cada uno de nosotros como personas, es de nosotros, realmente. ¿Mm? Entonces, yo diría esto, el padre no quería crear robots, como los gnósticos quieren hacer, sino que no quería autómatas, sino quería libres agentes morales que tomaran decisiones, ¿no? Y en base a esas decisiones, bueno, luego las consecuencias de ello. ¿Eh? Entonces, aún sin hablar tanto esto del demiurgo. Pero bueno, y sobre el demiurgo, bueno, ya lo he dicho, lo identifican como el creador, mejor dicho, el reordenador de la materia, en este mundo que existe hoy en día y del cual somos esclavos y demás. Pero yo no creería en aquello, por muchas otras razones. En la cuestión de los grados de la masonería, no entiendo bien su relación con... ¿Cómo es la pregunta? La segunda pregunta, Tomás. Que los gnósticos, ¿hasta cuál grado? El gnóstico, ¿hasta cuál grado llega? Bueno, a ver, todos los grados adentro de la masonería, si estamos hablando de la masonería o del resto de asociaciones gnósticas, son gnósticos, realmente, ¿no? Por ejemplo, adentro del mitraísmo, que es un gnosticismo, todos los grados son gnósticos. Mientras más se avanza en esa graduación, más se avanza en situaciones subjetivas y objetivas de ese gnosticismo. Eh, entonces yo te podría decir que el último es el más gnóstico, pero cada uno de esos grados en sí mismo es gnóstico, aún desde el primer grado, desde la iniciación, ya desde ese punto podemos decir, porque lo que sucede es que es algo progresivo, gradual, aún como la verdad. Lo que sucede es que el gnosticismo lo que va a hacer, y siempre lo va a hacer, es mantener en ignorancia a la persona. Los masones son siendo llevados hacia ese gnosticismo, no de una forma consciente, sino subconsciente.
con todos esos rituales y demás, o sea, van entrenando a la persona, la van programando para que piense de esa forma, pero no de una forma consciente. Así que yo te diría que absolutamente todos los grados de todas estas asociaciones son gnósticas. Lo que sucede es que al principio no tanto y después mucho más. Ok, a ver. Marisa Petruccelli, ¿Soros es de la agenda gnóstica? Bueno, por sus acciones, por sus obras los conocerán, ¿no? Así que en ese sentido podemos decir que sí, todos los grandes postulados del gnosticismo, por ejemplo, la ideología de género, o todas estas perversiones que llaman comunidad LGBTIQ, no sé cuánto, realmente es un resurgir del gnosticismo en este tiempo. Los gnósticos esto creen. Los gnósticos creen que en el mundo de las ideas, lo ideal es tanto femenino como masculino. Ahí tenemos el Evangelio gnóstico de Tomás, que dice que, para elevarse, el hombre y la mujer deben ser uno solo y formar un solo individuo. Esto es el andrógino de Platón, ¿no? Y que la mujer tiene que pasar a ser hombre, o que el hombre tiene que también pasar a ser mujer. Entonces, bueno, y en la práctica vemos cómo Soros está financiando esto. Por supuesto, Soros es un tercero, es un testaferro, muy seguramente está siendo usado por los Rockefeller y los Rothschild, los cuales ahora están dando como un paso más hacia el costado o más hacia atrás, están metiendo más en sombras, vayas a saberse por qué, ¿no? Están como también pasándose a este lugar buenista, diciendo que dejan atrás el petróleo, dejan atrás lo malo y pasan a las energías limpias, renovables y demás. Bien, esto mismo, ¿no? También están avanzando mucho en el tema del aborto, por ejemplo, siendo el aborto algo también gnóstico. Ahí tenemos a Tomás de Aquino hablando del tema, proponiéndolo, si mal no recuerdo él. Entonces, sí, prácticamente es un promotor del gnosticismo al día de hoy. Pero no sé, Tomás, si tú quieres que tratemos un tema específico del gnosticismo hoy en día. Yo, por ejemplo, estoy viendo muchas cosas sobre este tema. A ver, realmente el gnosticismo está siendo predicado a las masas hoy en día, cada vez más y más y más. Por ejemplo, a través de las películas de Hollywood, ¿no? Vemos cómo se predica el gnosticismo. Yo hace poco estaba viendo, o sea, hay una manipulación activa en este sentido, propagandística. Y bueno, es muy interesante esto. Por ejemplo, algunas cosas. Hay un partido, en realidad no sé si es un partido, es una agrupación en la Rusia de Putin, que se llama de esta forma, Cuarto Movimiento Político, ¿no? Que está controlado por Alexander Dugin. Y bueno, muchos lo saludan por esto, porque parece ser que en el futuro va a ser un actor bastante importante en lo euroasiático y demás, y es muy interesante la simbología que usa. Vamos a ver la simbología de ellos y vamos a ver que es puramente gnóstica. Tenemos a la figura de la Audóada, los 8 seres primordiales que por su interacción conforman el huevo cósmico, y ese huevo cósmico lo que hace es calentarse en fuego, eclosionar y dar a luz a la Eneada, que es el 9, del 8 al 9, así nace el Fénix, ¿no? Y esta es la simbología que utiliza esta agrupación, ¿no? Entonces, vamos a ver si no es que no son gnósticos, realmente, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estaba viendo esta película, en realidad no la vi, pero vi como todos sí la estaban viendo. Doctor Strange, creo que se llama, en la cual básicamente es un tipo que controla la materia, ¿no? Puede manipular la materia y esto también es terriblemente gnóstico, ¿no? O sea, y veo muchas expresiones en esta clase también. No sé si quieres, sería interesante hablar de esto, de cómo existe una manipulación gnóstica en la sociedad. Sí, bueno, podemos hacer un día un programa sobre eso. De hecho, ya estamos hablando bastante, ¿no?
Por ejemplo, allí Marisa Petruccelli pregunta si hay gnósticos hoy en día en el poder. A ver, ¿nos podrías nombrar algunos importantes? Bueno, abiertamente gnósticos sería entonces la consulta. Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Hace poco escuchaba a Abdul Karim Paz, que es un referente de lo que es los ayatolás de Irán. Es un argentino, de hecho es primo de Patricia Bullrich, ¿no? Aunque creo que están enfrentados porque pertenecen a bandos diferentes. Pero lo que escuchaba era un programa que hablaba del gnosticismo desde el punto de vista del Islam. Era un ayatolá de Irán, argentino, pero un ayatolá de los iraníes, de esta revolución islámica de Irán, hablando de lo que es el gnosticismo según el Islam y cómo es algo bastante bueno, ¿no? Y yo me sorprendía de escuchar esto realmente, porque públicamente, abiertamente, capaz que por mucha ignorancia que hay en Occidente del tema, pero acá tenemos un islámico a favor del gnosticismo, abiertamente. Después, por ejemplo, otro ejemplo de ello, tenemos a Tarek El Aissami, vicepresidente de, de Venezuela, que bueno, es un druso. Y si vamos a ver qué es lo que es esta tribu de los drusos, es también una tribu islámica que es también caracterizada por ser gnóstica. Pero, a ver, abiertamente gnóstico a veces es bastante dificultoso esto porque, recordemos, estamos en sociedades las cuales, por lo menos en cuanto a lo occidental, son más bien nacidas de lo cristiano, ¿no? De lo liberal. Entonces, yo le diría que absolutamente todos los que gobiernan allá arriba, presidentes, jefes de casas reales y bueno, y grandes poderosos, son realmente gnósticos. ¿Mm? Realmente la gente que domina es gnóstica, esa es su forma de pensar. Cuando Agustín Lagarde, jefa del FMI, emite toda su eugenesia, lo que está diciendo es los postulados del gnosticismo en cuanto a la reducción de la población, al salimiento de los humanos del mundo de la materia y el mundo de las ideas. Entonces, yo diría que absolutamente todos los que dominan allá arriba y que tienen poder son gnósticos realmente, aunque por ahí no lo comprendan de una forma total o lo comprenden pero juegan con ello, realmente son gnósticos, ¿no? Realmente sí. Y a veces esto se deja ver de forma bastante, porque ellos también emiten propaganda y demás, de una forma un poco sutil se deja ver. Por ejemplo, si vamos a ver siempre la página de los jesuitas de Facebook y demás, vamos a ver cómo continuamente están haciendo propaganda por el fuego. Fuego esto, fuego aquello, o los corazones, todo el tiempo con el tema del corazón y demás. Y estos son tipo simbologías terriblemente gnósticas también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que absolutamente todos los que están allá en esas situaciones de poder no podrían haber llegado, o sea, no cometen un error, nada en política pasa por accidente, ellos hacen que suceda y no ponen a nadie allí, ¿no? O por ejemplo, vamos a ver, esto es muy interesante, vamos a ver cómo Francia está avanzando en pos de la pedofilia, ¿no? Cómo es que se permite ahora en Francia, de una forma muy inteligente, con un proyecto de ley a la cual le sacaron una parte que hablaba en contra de eso, bueno, ahora la pedofilia está un poco más aceptada, ¿no? En ese sentido. No recuerdo bien cómo era la noticia, creo que ya no se estipula que se castiga esto de tener una relación sexual con alguien que sea menor o hasta 15 años de edad, ¿no? Esto es muy interesante viniendo de una sociedad, de un presidente que es una víctima de la pederastia y la pedofilia jesuita, como es Macron, por ejemplo, ¿no? Tenemos a su profesora jesuita que tenía sexo con él cuando tenía 15 años, y ahora es presidente y ella es primera dama. Y ahora Francia está haciendo avances en pos de la pedofilia. Entonces, a ver, realmente no son gnósticos estos que nos están dominando, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Así que, o vemos lo que pasa con la ideología de género y el marxismo cultural.
es el pensamiento gnóstico en acción, realmente. Está siendo llevado a la práctica esta gran máxima de los gnósticos, que es esto, la ideología de género es puramente gnóstica y está siendo llevada a la praxis. Y entonces, bueno, realmente yo creo que absolutamente todos. Solamente que nuevamente no lo van a reconocer, no lo reconocen públicamente. Ahora, en el futuro sí lo van a reconocer. En el futuro vamos a ver cómo es que el gnosticismo va a ser abiertamente predicado a las masas. Y las masas, muchos lo van a aceptar. ¿Mm? Ok, hoy ha salido un artículo que es sobre el tema este de New Age, que dice que esto eh, infiltrarían otras religiones y tal, y dice pilares básicos de la nueva era, y pone paganismo, espiritismo, gnosticismo, masonería y teosofía, ¿no? Bueno, según esto, dice que su objetivo sería infiltrar todas las religiones para luego juntarlas en una sola y crear una nueva religión mundial para controlar el mundo, ¿no? Y bueno, lo del New Age, pues bueno, ellos dicen que son un rollo de que van a, bueno, lo dice la palabra, ¿no? Que ahí entramos en una nueva era y todo este rollo, ¿no? ¿Podrías decirnos algo de la influencia del gnosticismo en el New Age y cómo afecta esto a la sociedad en general? Sí, bueno, esto que la nueva era propone, o mejor dicho, regurgita, porque todo esto que los nuevaeristas dicen en toda su ignorancia y pensamiento acrítico, realmente es algo que los gnósticos antes postulaban y ellos lo único que están haciendo es comiendo esto que ya fue masticado por ellos y lo están regurgitando. ¿Sí? Y lo están dando también a comer al resto de nosotros, ¿no? Veamos, vamos a hablar de situaciones objetivas históricas por la cual esto está sucediendo. Porque está bien, los nuevaristas en todo su emocionalismo e histeria dicen, "Ah, qué hermoso, qué lindo", pero no están viendo más allá y no ven lo que realmente sucede. Primero, no entienden realmente que lo que ellos están predicando es gnosticismo. Después, si lo entienden, no entienden que quienes están dominando allá arriba y que nos han sometido a tantos desastres como humanidad realmente son gnósticos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que ellos hablarán, no sé, en contra de cosas malas como la Iglesia Católica Romana y su Inquisición, o Hitler, o tantos eventos que han habido, pero todos estos eventos han sido llevados a cabo dentro del pensamiento gnóstico y por mejores gnósticos que ellos. Yo diría que, recordemos, por ejemplo, Hitler, cómo es que realmente tiene una concepción terriblemente de la nueva era, de la teosofía también, ¿no? También hay que ver esto, como es que la nueva era hoy en día también ha sido grandemente fogoneada por el Gran Oriente a través de su teosofía, mediante la comasonería y, bueno, tantos otros exponentes. Pero veamos, hay una iglesia en Roma que se llama la iglesia de San Ignacio, ¿m? De Loyola. En esa iglesia hay una maqueta que tiene un gafete que dice la futura iglesia de San Ignacio en Roma. ¿No? La futura iglesia de San Ignacio. O sea, esta iglesia que hoy existe no va a existir más, sino que en el futuro va a existir otra iglesia en vez de esta. Y esa iglesia, o ese templo, mejor dicho, es interesante cómo está diseñado. Es un templo que en su parte central es un domo,
y en sus exteriores, en la parte más, en las partes más alejadas del domo, eh, o sea, las partes frontales, el círculo, el contorno, hay una serie de otros templos de otras religiones. Vamos a encontrar templos ortodoxos, templos protestantes, templos budistas, templos hinduistas, y bueno, de otras religiones, islámicos también, hay unas mezquitas ahí. Entonces, aquí vemos cómo es que los jesuitas están diciendo que en el futuro va a haber un templo de religiones controlado por ellos. ¿Mm? Otro dato objetivo es que ellos siempre han intentado controlar Jerusalén y asentar ahí un templo. ¿Mm? Que duda cabe, el templo del Domo de la Roca, ahí Al-Aqsa, es básicamente eso. ¿Por qué? Porque si posee Jerusalén, y por eso es que es tan importante para los gnósticos poseer Jerusalén, templarios, hashashis, jesuitas y masones, por eso Trump ahora mismo está a punto de meterse todavía más en Jerusalén, es crear un templo de religión mundial. ¿Mm? Entonces, vamos a ver que lo que la nueva era predica, lo que podría decirse que son sus grandes enemigos, Trump y los jesuitas y demás, realmente están llevando a la acción lo que ellos están predicando. La creación de un templo mundial de religiones asentado en Jerusalén. Entonces, bien, aquí lo vemos, está siendo llevado a la acción. Esto es escandalizante realmente, que los jesuitas digan que presenten un templo de religiones mundiales en su misma iglesia casi mayor, es algo escandaloso y bueno, lo están diciendo. Además, vemos cómo ellos avanzan en su ecumenismo. Ellos intentan mezclar todas las religiones en una sola y que duda cabe, los que más adelantados están en eso son los jesuitas. ¿Mm? Entonces, por supuesto, los gnósticos son los que más avanzan en los máximas y postulados de la nueva era y la masonería también. O casualmente las personas que ellos consideran, los nuevaristas, más malvados. Ok, a ver. Ujujú. Marisa Petruccelli, si los gnósticos están conectados con los jázaros. Con los cázaros. Bueno, yo realmente en la cuestión de Casaria no me meto mucho. Si bien es una cuestión histórica o historiográfica, bien, yo todavía no estoy convencido. Es para hablar directamente en otro audio sobre el tema este, ¿no? Pero yo no estoy muy convencido de esto, no lo veo. Lo que sí vuelvo a decir, arriba de todas las religiones, aún hasta dentro del judaísmo, existen pensamientos gnósticos, realmente, ¿no? Que duda cabe que la cabala está muy infiltrada dentro del judaísmo, terriblemente muy infiltrada, aún hasta los templos del Estado de Israel son bastante gnósticos en todo lo que es su simbología. Y bueno, yo diría esto, realmente no son judíos, son falsos judíos en ese sentido. Pero bueno, yo no puedo hablar mucho del tema ahora, realmente no, tendré que estudiarlo mucho más, pero igual no sé si está algo tan importante porque siempre se hace esto, ¿no? Se dice los judíos dominan a través de Casaria y demás, pero yo no creo realmente que los que estén allá arriba sean judíos. Yo lo que veo es que siempre, y esto es algo que yo siempre recalco, los que están ahí arriba son casi siempre, son la gran mayoría del tiempo gentiles, si bien es cierto que hay uno que otro judío además en situación de poder, pero en última instancia los más poderosos no son judíos, no son judíos. Aún hasta los Rothschild tienen gente más poderosa detrás que lo han llevado al poder, usualmente vinculados a otras personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Kissinger, ¿m? El cual trabajaba para Licio Gelli, que era nuestra logia masónica Propaganda Due, así era. Después y es judío, ¿no? Y una situación de poder bastante importante. Después tenemos a los Rothschild y su conexión a través de los jesuitas viene dada a través de la familia Oppenheimer y el emperador Leopoldo I, un rey ultra jesuita. Y ellos le dieron el poder a los Rothschild. Entonces, yo no caería en este error que los jesuitas y los masones quieren y usan, que es la de culpar de todo a los judíos en cuanto a las cuestiones temporales y dominionistas, ¿no?
Ok, a ver. Dice Archivos Aether Máximo, ¿qué opina de Baphomet? Bueno, no sé qué tiene que ver eso con los gnósticos, pero a ver, Los gnósticos. ¿qué dices? Que el Baphomet tiene mucho que ver con los gnósticos, Ok, realmente. Sí, pues adelante. quizás sería bueno que hablemos de ello ahora mismo porque vamos a ver cómo un Baphomet fue presentado en la cuna, en otra de las cunas del liberalismo, que es Estados Unidos, ¿no? Un lugar, o quizás sea el lugar donde más calado ha tenido el liberalismo en la sociedad. Eh, y eso también ha sido pervertido, infiltrado y controlado. Y tanto es así que hasta se ha convertido a este instrumento de la libertad, que es el liberalismo llevado en acción en esta tierra, como al contrario, instrumento de la opresión, ¿no? Siendo el gendarme y policía del pueblo, y también el usurero del pueblo. Veamos. El Baphomet es una representación simbólica, así como lo es el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero, yo tengo una remera que me encanta, que he estampado y que me gustaría también que otros, producirla en masa para que otros también las tengan, que tiene la imagen icónica de el Cordero de Dios, ¿no? Es un cordero que tiene una herida sangrante en el cuello, tiene 7 ojos y 7 cuernos, ¿no? Las personas lo ven y dicen que esa imagen es satánica. Y yo lo que digo es que realmente no están entendiendo lo simbólico. Tiene una representación simbólica. 7 el número de la espiritualidad, y bueno, que esté en sus cuernos significa su poder, que completa su poder espiritual y que también completa su visión, ¿no? Porque 7 son sus ojos, ¿no? Y tiene otros significados más. El cordero porque es manso, la herida porque fue sacrificado por nosotros, etc. Lo mismo sucede con el Baphomet. El Baphomet es una representación simbólica. ¿Sí? Bueno, pero una vez desgranado y entendido todo, podemos entender que no necesariamente es buena. Pero si vamos a ver cuál es el significado último del Baphomet, es un significado gnóstico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que hace es, por ejemplo, expresar una de las máximas gnósticas que es, así como es arriba, es abajo. ¿Mm? Es lo mismo, el mundo de las ideas, el mundo de la materia, es todo lo mismo. Así, entonces, así en la teoría del emanantismo y del panteísmo también, de Plotino y demás, vamos a ver que se propone esto, de que todos somos Dios, de que Dios es el uno, pero también es el dos, el tres, el cuatro, así hasta su última gran eslabón de la cadena, de la gran cadena del ser, que somos nosotros. Por eso los jesuitas dicen encontrar a Dios en todas las cosas. Dios en todas las cosas, lo dice una y otra vez. Es terriblemente panteísta esa máxima de ellos. Y bueno, y la utilizan. Entonces, podemos hablar más cosas de esto. Por ejemplo, el Baphomet, de hecho, hasta algunos han descubierto que Baphomet es una forma encriptada de decir Sofía. ¿Mm? Y esto es muy interesante. Baphomet es una forma encriptada de decir Sofía. No recuerdo ahora bien cuál es la forma de hacerlo, pero si lo buscan lo pueden hallar. Hay alguien que lo ha descubierto esto. Eh, y es interesante porque lo que hace, por ejemplo, es también tiene la antorcha de la luz arriba suyo, arriba de su cabeza, en representación de esto, de la iluminación gnóstica, a través del fuego, de la destrucción de las cosas e iluminación de ellas. Después lo que hace es mezclar lo femenino con lo masculino en una misma cosa, mostrando así el andrógino clásico dentro de lo que es el gnosticismo. Luego después lo que hace también es mezclar los diferentes criaturas y elementos. Por ejemplo, sus partes inferiores son de un animal acuático, porque tiene escamas también. Después vemos que tiene que tiene alas, también representa a la figura esta, algunas versiones tienen alas, representa lo espiritual, lo elevado, y después vemos que tiene este torso humano que representa también la tierra y demás. Luego también cruza sus pies en esta, los cruza un poco en un cierto ángulo, y eso también tiene una representación. Vamos a ver que los templarios en España también en sus iglesias
han usado esto. Le dan mucha importancia a esta simbología que se hace, a este signo que se hace con los pies, porque tiene una representación también, que es esto del triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo, ¿no? Que también los gnósticos siempre lo utilizan para representar esta dualidad y esta unión entre el mundo de la materia y el mundo de las ideas. Bueno, yo puedo hablar mucho más de este tema, ¿no? Porque una cabra también, porque antes era un carnero, pero después pasó a ser una cabra. Viene de la cabra de Méndez, la cual se creía que los dioses hablaban a través de la cabra. Hay un mito, que es el mito de Hércules en Méndez, en la cual Hércules habla con Zeus, mejor dicho, Zeus habla con Hércules a través de una cabeza de una cabra, ¿no? Por eso también esto es la cabeza parlante de Baphomet y demás, ¿no? Bien, creo que esto más o menos lo explica. Se puede hablar muchísimo más de esto, muchísimo más, pero es una representación de lo que es las máximas del gnosticismo. El Baphomet es una forma simbólica de representar esto que es el gnosticismo, realmente. Muy bien. A ver, Junior Tom pregunta qué dicen los gnósticos sobre los ovnis y los extraterrestres. Bueno, quizás esta sea una de las preguntas que yo más espero, porque creo yo que el escenario que se viene es terrible realmente, con el transhumanismo, con la ideología de género, con la pedofilia y la pederastia libremente aceptada en todo el mundo, con la aceptación de ceder todas nuestras soberanías a un superestado, y más, y más, y más, si se quiere. Pero creo yo que lo más grave y lo más chocante, y en el momento en el cual muchos van a recapacitar quizás, es cuando vean la invasión, y esto yo sé que puede sonar como suicidio político, ¿no? Lo que voy a hacer, pero va a venir una invasión extraterrestre sobre la Tierra. La Biblia lo dice. Yo sé que suena como, si lo vemos desde un punto de vista acrítico, y a primera vista parece ser como que es una locura. Realmente el hecho mismo que suceda lo es, pero va a suceder. Vamos a ver que los gnósticos históricamente han estado a favor de esto que ellos llaman arcontes. No a favor. A veces a favor, a veces en contra. Últimamente a favor. Veamos. Se nos muestra hoy en día esta figura, este arquetipo, esta representación de los llamados aliens, que esto es extraterrestres, externos, ¿no? Que tiene esta forma de lo que se conoce como aliens grises, ¿no? Zeta Reticuli, demás. Bueno, esta figura, esta representación de estos seres, que son seres de 1 metro de estatura como máximo, con una gran caja craneana, una gran cabeza, grandes ojos y penetrantes, usualmente negros, de color gris, la mayoría de las veces, su piel, que hablan mediante telepatía, que tienen cavidades nasales y bucales ínfimas, pequeñas, también sus extremidades son pequeñas, o son andróginos o son asexuados también. Bueno, esta es la figura que se nos vende, que se nos publicita de esto, y que los reportes de abducción o de contactos muestran una y otra vez, ¿no? Es la que es más presente, si bien es que han habido otras, es la que es más común y recurrente. Bien, es muy interesante que antes de que esto fuera popular, a partir de mediados del siglo pasado, XX, antes han habido eventos como, por ejemplo, la canalización de este demonio por este satanista llamado Aleister Crowley, de esta entidad llamada LAM, la cual él hizo un boceto de cómo se manifestó físicamente ante él, o aparentemente, y es la misma imagen de este demonio Lam que la de los aliens grises, ¿no? Ojos grandes y penetrantes, gran cabeza, hablar mediante telepatía, etc. O por ejemplo, vamos a ver cómo es la figura real
Lucía, o sea, la figura real que expresó que aparecieron en las llamadas apariciones marianas, ¿no? De Fátima, ¿no? El ser de Fátima en Portugal, según los reportes iniciales, no tenía la figura que nosotros entendemos por María. Se decía que era un ser de 1 metro de estatura, que emanaba luz, que era calva, no tenía pelo, que tenía ojos grandes y penetrantes. Y esta también es la figura de lo que se entiende como un alien gris, ¿no? Y es interesante ver cómo los jesuitas estuvieron cercanos a esto, cómo este satanista cercano al Gran Oriente, como es Aleister Crowley, estuvo cerca de esto, y cómo hoy en día se nos vende como los extraterrestres. Ante esto también es interesante ver que los gnósticos hablaban ya de estos seres. Si vamos a este texto gnóstico descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi, llamado La hipóstasis de los arcontes, vamos a ver que se presenta a estos seres llamados arcontes, que son como los otros demiurgos, o los hermanos menores del demiurgo, que están más elevados que nosotros, pero menos elevados que el demiurgo, lo presentan como seres que son como embriones, como fetos, como abortos, se dice. Y si vamos a ver qué figura es la que tienen estos aliens grises, o estos demonios también, es esta, la de embriones, la de fetos. Y esto es terriblemente interesante. También se dice del demiurgo, que es como un aborto. Entonces, esto me parece terriblemente interesante. Hay una relación real, continua, entre esto. Vamos a ver también a los jesuitas públicamente hace poco diciendo el extraterrestre es mi hermano. Jesuitas, como este jefe, o creo que el anterior jefe, de los observatorios vaticanos, este jesuita argentino, José Funes, diciendo el extraterrestre es mi hermano. Si apareciera un extraterrestre ante mí ahora, yo lo bautizaría, dice este jesuita. Básicamente está hablando a favor de estas entidades, las cuales son demonios porque, a ver, en la Biblia se habla de esto, en Apocalipsis, capítulo 13, si mal no recuerdo, se dice que en profecía se dice lo siguiente, se dice que de la boca del falso profeta, de la boca del dragón y de la boca de la bestia van a salir una figura de tres espíritus inmundos. Espíritus inmundos es la forma en la cual se le llama en la Biblia realmente a los demonios, no se le dice demonios, se dice espíritus inmundos. Después, en traducciones se le va a decir de esta forma, pero la correcta conceptualización es espíritus inmundos, pero es lo que se entiende por demonio. Bueno, de estas tres entidades salen estas otras tres que son similares a ranas, se dice en la Biblia. 3 espíritus inmundos similares a ranas. Y si vamos a ver que estos seres llamados alien grises, el demonio de Lam, son parecidos a ranas, son similares, no son ranas, son similares a ranas, parecidos a la manera de ranas. Son así porque se parecen en muchos aspectos, por sus ojos, porque son anfibios, si se quiere, ahí lo grisáceo, de que elijan esto, hasta a veces aparecen de forma verde, pero bueno, lo gris está dado porque está entre lo oscuro y lo blanco, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, es el intermedio. Y bueno, también todas sus formas, sus extremidades, los ojos y demás. Y esto es terriblemente interesante. Y además se dice que estos espíritus inmundos, similares a ranas, que salen de la boca del falso profeta, del dragón y de la bestia, se manifiestan a la humanidad en este momento, al tiempo del fin, en el futuro, hacen señales en los cielos. Hacen señales en los cielos, y esto es lo que hacen los extraterrestres, los aliens, se manifiestan continuamente, todo el tiempo hay reportes de eventos lumínicos extraños en todas partes del mundo, y la Biblia decía que esto iba a pasar. Y luego dice, y es muy interesante cómo termina, dice que estos hacen que los reyes de la tierra se reúnan para luchar contra Dios en el Armagedón. Hacen que la humanidad se prepare para una futura guerra en contra de
Dios. Y esto es muy interesante porque parece ser que los gnósticos lo piensan de la siguiente forma. Son estos aliens grises, demonios, lo que se quiera, embriones, fetos, son como subdemiurgos, o sea, eran gobernantes, hermanos menores del demiurgo, que ahora se rebelan en contra de este demiurgo, que ellos identifican con Yahweh, y lo que quieren ahora hacer es, ellos también se han vuelto gnósticos, ya no están más en este juego del demiurgo, de controlar a la humanidad con la ilusión de la materia y demás, pero ahora lo que buscan es activamente trabajar con los gnósticos terrestres para hacer guerra en contra del demiurgo y así liberarnos a todos del mundo de la materia, ¿no? Entonces, claro, entran en pacto con jesuitas, entran en pacto con unos satanistas, con todo este tipo de gente. El Papa Juan XXIII también tuvo una reunión con un alien gris, ¿no? A ver. Entonces, se entiende, esto es lo que ellos buscan. Esto es lo que ellos buscan. Por supuesto que los extraterrestres están adentro del plan de los gnósticos. Y va a ser el último golpe realmente. Cuando eso suceda, es cuando realmente va a llegar el juicio final. Pero la gran parte de la humanidad va a caer en esto. Ya vemos como que, a ver, es por esto que los estados están haciendo que la gente quiera a los aliens. O sea, hay una propaganda a favor de los extraterrestres, con todo esto de la desclasificación y demás, que todo el tiempo se sugiere y se sugiere que la van a clasificar. Lo que están haciendo es que la gente ame a los aliens, que busque a los aliens. Los jesuitas dicen esto. Los jesuitas están diciendo, el extraterrestre, el alien, es mi hermano. Y yo digo, no, es un demonio. Los extraterrestres son demonios, son espíritus inmundos. ¿Mm? Así que sí, es terriblemente gnóstico. Ok, a ver, bueno, pues ahora mismo no hay más preguntas. Había más cosas de esto de la conspiración de los gnósticos en la sociedad que quisieras hablar. Bueno, yo creo que hemos tratado muchas de las cosas que ahora mismo están a punto de abalanzarse sobre nosotros y que realmente son cuestiones gnósticas, ¿no? Ya hemos hablado de las cosas más importantes de esto. Pero sí, yo creo que a manera un poco de conclusión, y luego de ver esto, que objetivamente, históricamente y políticamente vemos que realmente los gnósticos son los que están llevando a la humanidad hacia este lugar y estas formas de pensar y ser. Lo que yo diría es que en última instancia cada uno de nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Y esta decisión es de qué lado nos vamos a poner. Y no se trata tanto de apoyar a un bando u otro de una guerra. No se trata tanto de esto de meternos o no meternos en una guerra. La guerra ya existe, ¿no? Y esta guerra está dada entre los buenos y los malos. Es así, hay una guerra, las cosas no están bien y existe el mal y hay una guerra entre el bien y el mal. Y yo creo que los datos objetivos realmente demuestran, aunque los gnósticos esto lo van a seguir criticando, porque es objetivo, pero las pruebas así demuestran que los gnósticos nos dominan, que nos están llevando hacia este lugar, y bueno, vamos a tener que tomar una decisión. Si vamos a hacerle caso a esta entidad que inspiró a la Biblia, la cual nos dio todas nuestras libertades, históricamente ha ayudado a la humanidad y que objetiva y moralmente ha demostrado ser mejor que es Yahweh, el Padre, y con su cristianismo, y pasarnos así del lado del Creador, y que creo que hay muchas evidencias históricas y objetivas para demostrar que es el Creador Él y que realmente es bueno, a pesar de toda esta propaganda gnóstica en contra, ¿no? Y lo vamos a ver cuando hablan del Dios del Antiguo Testamento y hablan en contra de él, pero realmente no han hecho una exégesis real que explica muchas cosas que no se entienden bien, que están sacadas de contexto y manipuladas. O nos ponemos de ese lugar, del creador, o nos ponemos del lado de los gnósticos, de criaturas que dicen que pueden ser creadoras. En última instancia es eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué posición vamos a tomar cada uno de nosotros? ¿Mm?
Y lo que yo creo es que va a existir un grupo de gente que cada vez más y más y más, entre ellos yo me incluyo, que van a trabajar por supuesto, yo tengo una posición, que es esta, de ponerme de este lado del creador y en contra de los gnósticos, pero sí creo que la forma de hacerlo es mediante la información, la forma de hacerlo es mediante el intercambio de la libre expresión, del debate. Eso es lo que yo creo. Y creo que en última instancia tenemos que tomar una decisión informándonos. Tenemos que informarnos, activamente estudiar y ser críticos en esto y tomar una posición. Tenemos que tomar una posición y tenemos que prepararnos para estos eventos que están sucediendo y que están por suceder. Y hay que hacer batalla. No importa de qué lado te pongas, vas a hacer batalla, por supuesto. ¿Sí? Pero mira, es también terriblemente triste porque yo veo a toda esta gente que está a favor de la ideología de género, del embrismo vendido como feminismo, eh, y de tantas otras cosas más que están a punto de venir, ¿no? El amor por la criptomoneda, el preludio a la marca de la bestia, y tantas cosas más, pero no son conscientes que están trabajando para el mal, no son conscientes que están trabajando para el gnosticismo, realmente no. Quizás subconscientemente lo intuyen, y bueno, eso ya se verá, ¿no? Pero yo creo que si seguimos en esta información, podemos generar mucho más para este conflicto que está sucediendo. Pero en última instancia tenemos que tomar una decisión. ¿De qué lado vamos a estar? Y de eso va a depender eh, nuestro destino. Y el destino también de la humanidad. Destino el cual ya está dado, pero cada uno va a decidir eh, qué es lo que sucederá con cada uno de nosotros. ¿Vamos a salvarnos o no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿A través de la ciencia y nosotros mismos o volver a una reconciliación con el Creador? Muy bien, perfecto. Pues la próxima vez del próximo programa podemos hablar de la infiltración de los gnósticos en el cristianismo. Y bueno, pues por hoy está bien. Hemos estado casi 2 horas, a ver, 1 hora y 45 minutos. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a los 45 espectadores que nos habéis seguido hasta el final. Soy un perro SYDPF Junior Tom, archivo Saeter, comandante por Rosa, Lince Comic. Bueno, todos. Ok, muy bien. Pues no sé si habrá Hangout más tarde, porque los invitados no los puedo localizar, pero si no, pues estaremos como siempre en el canal de Ciencia Paranormal. Ahí estaremos a las 5 de la madrugada, de como cada sábado. A ver, hoy es 25. Sí, pues si no hay nada nuevo, ahí estaremos hoy. Ok, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Chao.